Dios les bendiga, queridos amigos, familia. De nuevo con ustedes, Marta Cristina Medellín, en Gloria en lugar de ceniza, el tiempo que nos va a ayudar a recibir la gloria de Dios para transformar nuestras vidas. Y como siempre, le damos gracias a Dios por los tiempos de bendición que nos ha permitido pasar con nuestra familia, en los trabajos, en todas las actividades que hemos realizado. Él siempre ha estado allí y su amor y su misericordia son nuevos cada mañana. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es el tema de el ministerio de la reconciliación, el regalo más grande que Dios nos ha podido dar. Y yo digo de una manera más coloquial, cuando nosotros estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, o sea, borrón y cuenta nueva. Y vayamos a la palabra de Dios en 2 Corintios 5 del versículo 11 en adelante, que es donde habla de este ministerio de la reconciliación. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero no a Dios les manifiesto lo que somos. A veces nosotros tenemos temor del Señor, ¿cierto? Nosotros tenemos temor de Dios y nosotros a veces como seres humanos queremos convencer a los hombres de lo que nosotros somos, pero a Dios no lo tenemos que conocer porque Él sabe quiénes somos nosotros. Dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a nuestras conciencias. Entonces aquí está hablando algo muy bonito. Nosotros a veces como seres humanos queremos la aceptación de las personas, pero nosotros debemos buscar la aceptación de Dios, tener temor de Dios, que Él es el que conoce nuestros corazones. Entonces nosotros tenemos que hablar a nuestras conciencias para nosotros darnos cuenta a quién es importante agradar, si a los hombres o a Dios. Bueno, si queremos agradar a los hombres está bien, pero si lo hacemos genuinamente, si tenemos la conciencia tranquila de que no estamos engañando a las personas, pero si estamos engañando a las personas, nosotros no podemos engañar a Dios. Y dice la palabra de Dios en el 12: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Entonces mire que el apóstol Pablo dice que él no está hablando eso pues como para recomendarse y decir que él es muy santo, ¿cierto? Sino porque él quiere darle a los discípulos de él ocasión de gloriarse en ellos. ¿Cómo? Él da la palabra, el apóstol Pablo daba la palabra y los discípulos del apóstol Pablo no se iban a gloriar en las apariencias, sino de corazón, aprendiendo a ser genuinos como estaba enseñando el apóstol Pablo. Y dice, teniendo con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Entonces él quería que nosotros aprendiéramos de él, que escucháramos esa palabra y que nos estaba diciendo lo importante que es no vivir de apariencia, sino con una conciencia limpia, teniendo temor de Dios, porque Él es el que realmente conoce quiénes somos y conoce nuestro corazón. Entonces trabajemos en conocer nuestros corazones. Y dice en el 13, porque si estamos locos es para Dios. Mire, a veces dice la palabra de Dios que lo que para Dios es correcto, para el hombre es locura. Y dice, y es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Entonces, mire, él decía que uno tenía que conocer a Dios y hacer todo lo que Dios pedía, y eso le puede parecer a las personas locuras, ¿cierto? Pero que también en medio de todo teníamos que aprender a ser cuerdos, a manejarnos para para las demás personas, para ayudar a las demás personas. Entonces tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios y saber entenderla. Y esto solamente se da a través del Espíritu Santo. Mire que en el versículo 5, no leí sino del 11 en adelante, pero en el versículo dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces aquí habla de que somos el tabernáculo de Dios, que somos templo del Espíritu Santo y que ahorita nosotros tenemos una morada terrenal que es este cuerpo, pero cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor, nosotros vamos a ir a una morada espiritual. Y también dice que nosotros tenemos
tenemos que revestirnos de la verdad, tenemos que revestirnos de amor y tenemos que revestirnos del Señor Jesucristo, y que para esto mismo Dios nos ha dado las arras del Espíritu, nos ha dado el Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios mora entre nosotros, mora en medio de nosotros, y dice que el Espíritu Santo de Dios es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, que nos lleva a toda verdad. O sea, el Espíritu Santo de Dios es el que habla a nuestro corazón y a nuestra conciencia para hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y mire, es el amor de Cristo el que nos debe llamar a la evaluación, el que nos debe decir, Dios mío, Dios nos amó tanto, nos entregó a su Hijo, y su Hijo tomó la decisión de morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con esto? Nosotros tenemos que de verdad valorar este sacrificio y tomar en cuenta lo importante que es este sacrificio, y que si Él murió por nosotros, entonces, y murió por todos, dice en el 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces Él murió por nosotros para que nosotros no sigamos viviendo en nuestra manera de vivir conforme a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, sino nosotros tenemos que vivir para Él. Nosotros debemos transformar nuestra vida, aceptar ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario y morir por Él y para Él. Y dice que de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces mire que nosotros a veces vivimos conforme a la carne, y Dios no quiere que nosotros sigamos viviendo así conforme a la carne, sino que nosotros vivamos conforme al Espíritu, y que cuando nosotros reconocemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, nosotros cambiemos la vida. Antes conocíamos al Señor Jesucristo en la carne, quizás en la iglesia tradicional. Nosotros no teníamos una relación con Dios, conocíamos a Dios y creíamos que lo amábamos, pero nunca teníamos diálogos con Él, no teníamos una relación con Él, sino teníamos una religión. Y entonces ahí conocíamos al Señor Jesucristo según la carne, pero nos pide que ya no sigamos así, sino que lo conozcamos de una manera diferente, que tengamos una relación con Él y no una religión. Y dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y eso es lo que quiere Dios, que ya cuando nosotros reconocimos que Él pagó un precio en la cruz del Calvario, y que por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario nuestros pecados fueron borrados, que entendamos que somos nuevas criaturas. O sea, borrón y cuenta nueva. Porque Dios nos perdonó los pecados a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros conocemos ya al Señor Jesucristo, no como lo conocíamos antes en una religión, sino en una relación con Dios. Conocerlo de manera personal, real y verdadera. Y saber todo lo que Él hizo y todo lo que nosotros nos merecemos, no porque seamos buenos, no porque seamos perfectos, sino por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, que a través de ese sacrificio nos fueron perdonados nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, no es porque seamos buenos, sino porque Dios planificó reconciliarnos cuando se perdió la salvación a través de Adán, del primer hombre. Él planificó, Él no quería que estuviéramos separados de Él ni divididos, y Él planificó una reconciliación. Nos dio un ministerio de la reconciliación a través de Cristo Jesús, y dice en el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, que mire que Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados cuando nos reconciliamos con Cristo. Pero no es que nos volvamos unos sinvergüenzas, que sigamos pecando y decir, no, es que a través de Cristo tenemos perdón de pecados. Cuando nosotros reconocemos
el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros amamos a Dios, tenemos temor de Dios y no queremos desagradarlo. Ya borrón y cuenta nueva. Nuestros pecados fueron borrados, nuestros pecados fueron perdonados. Y por ese amor y esa misericordia de Dios, nosotros tenemos que retribuirle con el mismo amor, con la misma reconciliación. Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, Dios nos ha dado un ministerio, nos ha dado un trabajo, que es reconciliar a los otros con Dios. Algún día alguna persona te habló del Señor Jesucristo. Yo no sé en qué situación estabas. Yo no sé en qué situación estás. No sé si quizás es la primera vez que vas a escuchar de que Dios es vivo, real y verdadero. Y que puedes hablar con Él y que puedes tener una relación con Él. Y que a través de esa relación con el Señor Jesucristo, a través de esa relación con la cruz, tus pecados son perdonados. No para que sigas como un sinvergüenza pecando, porque bueno, ya me perdonaron, puedo seguir haciendo lo que yo quiera, no. Nos reconciliamos con Dios. Mire que cuando uno se pelea con alguien, entonces uno no se habla, uno de pronto hace cosas malas, desprecia a la persona. Pero cuando uno ya se reconcilia, entonces lo que hay es amor, es tratar de agradar a la otra persona, es tratar de hacerle bien. Eso es lo que nosotros hacemos, debemos hacer aún más con nuestro amado Dios. Entonces está diciendo que algo tan lindo, es como si Dios rogase. Imagínese Dios rogándonos. Reconcíliense con Dios, reconcíliese con Dios. Y esa es la misión que nosotros tenemos cuando nos reconciliamos con Dios, ayudar a otros a reconciliarse con Dios y a tener una relación con Dios. Y dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si estás peleado con Dios, y estar peleado no quiere decir, no le hablo, pero si hay una división entre Dios y tú, porque estás pecando, porque tú sabes que estás haciendo cosas que están mal, acércate a Dios. Dios te va a ayudar a cambiar, a salir de esas cosas. Si se humillare mi pueblo, aquel sobre el cual mi nombre es invocado, y se volvieren de sus malos caminos y me buscaren de todo su corazón, yo escucharé en los cielos y bendeciré su tierra. A través del Señor Jesucristo podemos salir de todas esas cosas que nosotros dentro de nosotros sabemos que están mal, para vivir una vida nueva, para reconciliarnos con Dios, porque dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, y que Él no nos toma en cuenta a los hombres nuestros pecados cuando nosotros empezamos una relación con Dios y por temor de Dios y por amor a Dios tratamos de salir de esas viejas maneras de vivir. Y en el 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces el Señor Jesucristo no conoció pecado, pero fue hecho pecado, murió en la cruz del Calvario, fue maltratado, golpeado. Y Él aceptó todo eso por amor a nosotros. Y Dios nos está rogando, reconcíliense con Dios. Hoy quiero pedirte, varón, mujer, reconciliémonos con Dios. Pidamos perdón por los pecados y empecemos a vivir esa vida hermosa, con sentido y con propósito. Dios nos dice, borrón y cuenta nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aquí Dios nos está dando una oportunidad para reconciliarnos con Él, para ser nuevas criaturas. Él olvida nuestros pecados. Él nos perdona a través de Cristo Jesús. Te ruego, varón, mujer, reconcíliate con Dios. Vive en el amor de Dios, vive la misericordia de Dios y disfruta todas las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa morada eterna que Él ha planificado para nosotros. Este cuerpo es temporal, las cosas son temporales. Los invito a que lean todo este capítulo que es muy hermoso. Dios los bendiga y de nuevo con ustedes próximamente en Gloria en lugar de ceniza. Bendiciones.